A grabar, empezamos chicos porque hoy vamos a tener como 2 horas de clases. Compartir pantalla. Mira, ¿se acuerdan de este o no ven ahí? Creo que No no van se a ver. ve, profe. ¿Se acuerdan de esto? Ahí ya ven algo. ¿O no todavía? Sí se ve. ¿Se acuerdan de esto? Que les dejaba yo así. Para que vean uno a uno, uno a uno. ¿Ven esto, verdad? Sí, ¿Se sí, profe, acuerdan? se ve. Desde Sí. anoche, desde anoche ya cargué todo, ya envié todo, ya está todo en el sistema. ¿Saben lo como yo soy de, de eficiente? Buenos Aires. Entonces, comenzamos, niños. Vamos a dar gracias a Dios porque estamos con vida. Bueno, hoy vamos a empezar con derivadas parciales. Derivadas parciales. A ver, me da para escribir. Ven mi Word, ¿verdad? Sí, profe. Derivadas. Un ratito. Pasó algo con mi máquina que casi infarté. Mi máquina va re linda así y mandé para mantenimiento. Y entonces, de boludo agarré y le dije al señor, poneme por favor también Windows 10, le dije así. Y entonces agarraron y me instalaron el Windows 10 y me deshabilitó todo mi teclado. Entonces ahora tengo que andar con teclado externo. Y mi máquina es Toshiba, o sea, de lo último. Y aparte no lo usé porque siempre yo estuve en oficina. Ahora nomás lo que uso mucho para dar clases. Bueno, perfecto. Entonces empezamos, señores. Vamos a empezar a derivar y que de alguna forma es lo que para nosotros en cálculo 2 es principal. Le decimos derivadas parciales, ¿por qué? Porque nuestra función va a ser en relación a x en relación a y eso implica ¿qué cosa? Que tenemos una variable, o sea, dos variables independientes. Entonces, ya creo que en la primera clase habíamos visto más o menos cómo se hacía esto, pero ahora entonces es nuestra hora para empezar. Bueno, ¿cómo derivamos? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos solamente x e y, lo que hacemos directamente es, ¿qué cosa? Empezamos a derivar con respecto a x. Pero ahora yo tengo en relación a x y en relación a y. Esto es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, así. Ya saben ustedes que esto es lo mismo que yo diga, z es igual a, f de x es igual a ver, un ratito, ahí. Z es igual a f de x igual a x cuadrado más y al cubo. Y se hace así. Toda la derivada que ustedes ya saben se aplica acá, o sea, todas las reglas de, por ejemplo, producto, de cociente, de logaritmo, de exponenciales, toda esa regla que ustedes ya saben, vamos a aplicar otra vez aquí, a toditas. Y se hace así. La notación para indicar de que es una derivada parcial, ¿qué significa que sea una derivada parcial? O sea, el apellido lo que me viene a decir ahora es que ya tenemos dos o más variables independientes, porque lo que nosotros hacíamos normalmente o decíamos era solamente derivadas para x e y. Cuando aparece entonces derivada parcial y escuchan por ahí ustedes, entonces ya tienen que saber que se refiere a funciones de varias variables. Y bueno, ¿cómo se deriva? Entonces vamos a hacer de esta forma. Tengo dos notaciones o dos nomenclaturas para realizar la derivada. Y es así. La forma más cheta y la más linda para mí es esta, que es así. A ver, ahí tengo. Nos lleva un poco más de tiempo, pero es más linda. Va a ser así y
esto que tenemos aquí, acá, es esta, que es una D deformada. Esta no tiene nombre en relación a una letra griega. Es una D deformada que es la notación para derivadas parciales. Entonces yo puedo hacer o con Z o con F. O sea, voy a indicar que voy a derivar la función F, ¿sí? Y voy a tener que indicar con respecto a quién voy a hacer. ¿Por qué? Porque no voy a poder derivar a los dos al mismo tiempo. Entonces, si pongo así, eso me está indicando de que la función x cuadrado más y al cubo vamos a derivar con respecto a x. Entonces, ahí es lo que tengo que mirar para saber con respecto a quién voy a derivar. Y la otra notación es esta, que es la notación más rápida y más fácil. ¿Por qué? Porque en los libros a veces ya vienen de esta forma. O sea, aparece una F y un subíndice, y en el subíndice me está indicando que vamos a hacer con relación a X. Entonces, indistintamente pueden usar de las dos formas. A veces a mano es complicado hacer esta D deformada, entonces optan por esta F con su subíndice que es X. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar con respecto a X. Cuando hacemos con respecto a X, todas las otras variables o los otros números vamos a decir que son constantes. O sea, si yo voy a hacer entonces con respecto a X, ¿cuánto es la derivada de esta función? Y la derivada de esta función va a ser 2x. ¿Y cuánto es la derivada de y al cubo? Si yo estoy realizando con respecto a x, entonces la y para mí es una constante. Y si no tengo a la x, por ejemplo, con la y, entonces la derivada de esta constante es directamente 0. Entonces, esta es la derivada para con respecto a x. Entonces voy a llevar acá, ahí, y le voy a poner de esta forma. Vamos a ir haciendo y van a ir fijando también para entender cómo se hace. Ahora, quiero hacer con respecto a y. Entonces, voy a hacer con respecto a y. Voy a poner acá al lado. ¿Por qué? Porque ya vamos a matar dos pajaritos al mismo tiempo. Entonces, voy a hacer ahora con respecto a y. Entonces, voy a indicar acá. Indico la derivada parcial con su notación de la f y con respecto a y. No hace falta que ustedes pongan, por ejemplo, todas las veces las dos notaciones. Usan uno y ya está con eso. Es igual. Entonces, ahora voy a hacer con respecto a y. Entonces, miro mi función original nuevamente y ¿qué ocurre? Para cuando tengo x, entonces si estoy haciendo con respecto a y, este va a ser para mí 0. ¿Y cuánto es la derivada de y al cubo? Si estoy haciendo con respecto a y, entonces esa es la variable que va a quedar por decirlo y que vamos a tener que hacerle caso. Entonces, normalmente nuestra derivada va a ser 3i al cuadrado. 3i al cuadrado. O sea, una derivada común. La diferencia con lo que ya sabían hacer ustedes es que ahora entonces tienen que mirar y a qué variable le corresponde la derivada. Y todas las demás, yo puedo tener otra variable o puedo tener algún número. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tenía acá más 3 por decirlo. Y ponerle ese más 3 ahí. Entonces, la derivada con respecto a y, este es 0. Y si hago con respecto a y, este también va a ser 0. Y ahí ya se queda esto. Ahí ya terminamos la primera parte. A este se le dice primera derivada. Pero nosotros también, así como en derivadas sucesivas, podemos ir derivando esto. Entonces, a esa derivada se le dice derivadas parciales de orden superior. Entonces voy a poner acá su nombre para que se acuerden. Derivadas parciales de orden superior. Y para de orden superior tenemos dos más. Y es así. La primera que vamos a hacer va a ser como si fuera que vamos a derivar otra vez a la x. Entonces vamos a hacer nuestra notación de esta forma ya ahora. Algunos que ya tienen conmigo ecuaciones ya estábamos usando esto. Entonces va a ser de esta forma. Voy a indicar que voy a derivar por segunda vez. Entonces voy a poner así.
así, acá la f, y acá vamos a indicar que vamos a hacerlo con respecto a x, pero ya es su segunda vez. Ay, hice mal. Su segunda vez, entonces va a ser al cuadrado. Entonces voy a tener así. Fíjense la notación, porque la notación es capaz nueva, o por ahí ya usaron en otras materias que no sea cálculo, entonces ya van a saber también. Esta es la notación. Fíjense, el 2 para arriba va en medio de la D deformada con la F. Y abajo va después cuando ya hacemos la derivada parcial de X. Y ahí tiene que estar el 2. Porque a veces algunos le ponen acá el 2 y acá también el 2 y no es cierto. La notación en su forma correcta es esta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir entonces derivando a x. Yo ya no voy a mirar la función original, yo ya voy a mirar lo que ya tengo derivada acá. Entonces, si voy a derivar con respecto a x, ¿cuánto me va a dar acá? La derivada de 2x, ¿cuánto es? Es 2. Y ahí ya tengo. Entonces, esa derivada, cuando tenemos que vamos a hacerlo otra vez con respecto a x, se le dice derivadas parciales puras. Cuando vamos a hacer con respecto a la misma variable. Y si estoy haciendo esto, entonces, ¿qué implica eso? Que también voy a tener que hacer para con respecto a y. Entonces, vamos a mirar acá. Voy a llevar un poco más ahí. Y entonces voy a poner casi debajo del otro para indicar qué voy a hacer ahora con respecto a y. Después ahora cuando les envío el material, yo pongo todo bien esto también para que tengan así todo ordenado. Bueno, entonces acá voy a hacer con respecto a i. En este caso voy a poner primera vez así los nombres y todo lo demás. Después ya hacemos uno debajo de otro. Ya no hace falta inclusive estar haciendo uno a uno. Terminamos la parte de la x y ya pasamos directamente con la y. Bueno, entonces voy a tener esto. Ahora voy a hacer con respecto a y. Entonces pongo esto, derivada parcial, la segunda vuelta de la función, y ahora con respecto a y. Entonces vamos a poner con respecto a y. Así, así. Algunos me envían sus tareas así, demasiado lindo están, les cuento. Felicidades a esa gente que se toma la molestia de hacer así. Los otros obviamente también son felicitados. Bueno, entonces, estoy haciendo con respecto a y por segunda vez, entonces voy a mirar la primera derivada con respecto a y. ¿Cuánto tengo acá? 3 por 2, 6y. Y ahí tengo entonces la derivada que le llamamos derivadas parciales puras. Voy a poner así para que quede más o menos uno debajo de otro. Después seguimos haciendo nuestra derivada. Entonces la otra derivada se llama derivadas parciales mixtas, o también le decimos cruzadas. Voy a poner ahí y vamos a hacer esto. Derivadas parciales mixtas o cruzadas. Las cruzadas implica esto, y vamos a mirar la notación. Entonces voy a tener de esta forma. Aquí, aquí. Acá tenía que poner una fracción. Fracción. Entonces, ahí va a estar mi derivada parcial. Ahí 2, acá la f. Y voy a hacer, por ejemplo, a ver, para que sea x de y. Entonces va a ser derivada parcial de y con respecto a x. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro aquí? Me está diciendo cruzada o mixta. Entonces tengo así, fíjense. Cuando tengo de esta forma, ustedes tienen también el material que pueden fijarse después que está desglosado esto. Por ejemplo, ¿se acuerdan que la notación de este era fx? O sea, si yo le voy a poner, por ejemplo, voy a ponerle acá así también. Voy a ponerle en su notación otra vez así como les mostré. Como es primera vez, entonces voy a dejarles ahí. Así es igual. La notación para la segunda derivada con respecto a y se hace de esta forma. F de xx es igual a 2.
Entonces me está indicando lo mismo. Y si voy a hacer para esta cruzada, entonces voy a tener que hacer así. F de ix es igual a f de x e y. Así. Si encuentran entonces ustedes en algún material que están estudiando, algún libro, la notación es la misma. Bueno, ahora la idea es cómo hago esto, o sea, cómo voy a derivar. Y es fácil. Voy a ponerles este afuera porque necesito desglosar esa parte para que puedan entender. Ahí, adentro, es igual. Y este voy a desglosar. ¿Cómo desglosamos? Así. Así como siempre les estoy diciendo también, como es primera vez, por eso hacemos paso por paso. Después ya no hace falta que ustedes hagan nada de esto. Ya directo derivan sin problemas. Entonces, esto me está indicando la derivada parcial con respecto a i. Si tengo i, es i, ¿sí? Acá voy a tener i. Así. Y acá entre paréntesis. Entre paréntesis. Y acá va a estar mi función. Fíjense. A veces este marea i, pero es fácil. Acá, así. Y acá va a estar la x. Ahí. Bueno, entonces, ¿qué me dice esto? Fíjense, me está diciendo que la segunda derivada de la función, pero en este caso tengo mixta o cruzada. ¿Por qué? Porque tengo las dos variables aquí juntas, por decirlo. Entonces, si yo desgloso esto, lo que me está diciendo es de que voy a mirar en la primera derivada con respecto a x, le voy a poner un colorcito así para que vean. ¿Dónde tengo yo esta parte? Y tengo aquí, fíjense. O sea, voy a mirar entonces mi primera derivada, la derivada simple. Quiero solamente esta partecita. Bueno, no me va a dar, ¿por qué? Porque está... A ver, ahí sí me da. Bueno, completo, no importa. Si ustedes miran, pues siempre les pongo el color es para que sepan qué es lo que estoy mirando. Fíjense, acá tengo la derivada de la función con respecto a x, me dice. Yo ya tengo eso aquí en la primera parte. Y después paso a la siguiente. O sea, me voy de derecha para izquierda. ¿Y qué es lo que voy a mirar acá? Me dice que derivemos este 2x, pero ahora en función a o en relación a y. ¿Y qué ocurre acá? Yo ya no tengo i. O sea, este entonces para mí es una constante. Y si es una constante es igual a 0. Entonces, una derivada cruzada se hace de esta forma. Es la segunda derivada de la función y x. Primero tengo que hacer entonces la primera derivada con respecto a x y después hago en relación a y. O sea, miro lo que ya tengo como resultado en la primera parte y sigo haciendo mi derivada. Vamos a mirar cómo sería para el siguiente. O sea, ahora voy a hacer con respecto a i. A ver si le cacharon más o menos. Voy a copiar todito así porque va a ser igual. A ver. Así. Ahí le voy a poner. Bueno, entonces, ahora voy a tener al revés. Ahora voy a tener este que es i y este que es x. Acá también voy a tener al revés. Acá voy a tener x y acá voy a tener y. Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá voy a tener x y acá voy a tener y. Entonces, me está diciendo el problema que miremos en la primera derivada con respecto a y. ¿Y dónde tengo esto? Y esto está aquí. Fíjense. Esto es mi derivada con respecto a y. Y seguimos entonces derivando. Ahora, ¿qué hacemos? Ya tengo esta derivada y me dice que en la siguiente derive con respecto a x. Y si se fijan, acá en esta parte yo ya no tengo x. Entonces esto para mí directamente es una constante. Y si es una constante es igual a 0. Y acá es en donde yo me doy cuenta de que está correcta mi derivada. ¿Por qué? Porque hay un teorema que se llama, no me acuerdo ahora, hay un teorema que me dice que las derivadas cruzadas deben ser iguales. Y fíjense, acá yo tengo 0 y acá también tengo 0.
Si ustedes están haciendo su derivada y no ocurre que la mixta es igual a 0, entonces están haciendo algo mal por decirlo. Bueno, yo puedo seguir haciendo más derivadas. Por hoy vamos a llegar solamente hasta de orden superior para derivadas puras y para derivadas mixtas. Yo podría tener también así. Fíjense, por ejemplo. Les voy a poner más como un ejemplo. Después voy a borrar porque no vamos a usar esto. Yo puedo, por ejemplo, poner acá al cubo y este, por ejemplo, puedo tener al cuadrado. Así. Acá, esta partecita puedo tener al cuadrado. Entonces, insertar, así, otro, y otro, y otro. Y ahí entonces le voy a poner esto, y acá al cuadrado. ¿Qué indica o qué me está diciendo esto? Que tengo que hacer solamente esto. Fíjense, tengo esto, la derivada parcial de con respecto a i, y que voy a tener en el paréntesis. En el paréntesis entonces voy a tener eso que tengo indicado ahí. Entonces voy a hacer esto y acá va a ser entonces al cuadrado, así, esto al cuadrado de la función, y acá esta partecita entonces también va a estar elevado al cuadrado. Entonces aquí voy a tener la derivada parcial de x al cuadrado. ¿Y cómo hago esto entonces? Si se fijan, esta parte, ¿dónde tengo yo? Es todo esto que tengo acá en la segunda derivada con respecto a x. Esto que tengo acá, que es igual a 2. Y después entonces paso hacia la izquierda y me dice que haga con respecto a y. Entonces, si yo tengo acá solo 2, esta es una constante, ya no tengo ninguna variable con respecto a y, entonces la derivada de este sería 0. Así. Entonces, la derivada sucesiva que conocíamos nosotros en cálculo 1 es esto, que yo puedo ir haciendo sin problemas. En análisis vectorial van a usar también mucho esto porque este es casi el 80% de análisis vectorial se usan estas derivadas parciales. Solamente que ahí nuestras funciones son funciones vectoriales, ya no son funciones escalares como las que nosotros estamos usando ahora. Bueno, entonces, para repetir y para que se acuerden, la primera derivada con respecto a y, entonces tengo con respecto a y tengo 2x y todos los demás son constantes. Entonces, por eso ya es 0 y 0. Acá voy a hacer con respecto a y, entonces la x al cuadrado para mí es 0, el 3 también es 0 y lo que va a quedar va a ser este, que va a ser ¿cuánto? 3y al cuadrado. Después hacemos la segunda derivada y la derivada pura, que implica que vamos a derivar la misma variable dos veces, entonces derivamos dos veces a la x. Tengo que mirar la primera derivada de la x y entonces tengo 2x. ¿Cuánto es la derivada de 2x con respecto a x? Es 2. Hago lo mismo con la y, entonces veo cuánto. Acá no tengo nada de x ni constante, entonces directamente esto. 3 por 2, 6, y después seguimos haciendo nuestra derivada parcial mixta o cruzada. Entonces me hice la segunda derivada de la función de la y después x. Entonces lo que desgloso es de derecha para izquierda. Entonces miro lo que tengo a mi derecha y ya tengo que es la primera derivada. Y hacemos ¿qué cosa? Nos trasladamos hacia la izquierda y miramos qué variable es la que vamos a considerar para derivar. En este caso, me está diciendo que es con respecto a y, yo miro mi primera derivada y ya no tengo y. Entonces, esta es una constante para mí en este caso. Lo mismo hacemos para la derivada segunda de la función x y después y. Entonces, hago ¿qué cosa? Desgloso también, queda hacia la derecha lo que tengo, esta partecita, y saco para afuera lo que tengo hacia la izquierda. Entonces me dice, mirar la primera derivada de la función con respecto a y, que tengo acá arriba, y pasamos a la izquierda y hacemos con respecto a x. Como ya no tengo x acá, entonces esta es una constante, entonces mi derivada es 0. Y lo que les decía también, acuérdense siempre que
estos dos tienen que salirme iguales. Y ahí entonces yo me doy cuenta de que mi derivada está correcta. Esto después vamos a usar para aplicaciones. Aplicaciones de, por ejemplo, punto máximo, punto mínimo. Hay un punto que ya no le llamamos punto de inflexión, que le llamamos punto de ensilladura. Entonces, esto vamos a usar todos estos calculitos o procedimientos para hacer eso. Bueno, vamos a mirar un poco el segundo, aunque ya tenemos menos de 3 minutos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a hacer muchos ejercicios hoy, así que no se apuren. Bueno, tengo entonces así. Me dice 5x cuadrado y. En este caso ya no tengo suma. Ya no tengo diferencia en nada. Directamente es producto. Entonces puedo copiar de acá esta parte, estos dos, y empezamos a usar estas notaciones. No sus resultados, sino las notaciones. Entonces, saco esto de aquí, saco sus colores y saco sus resultados también. Ya van a después ustedes ver cómo quieren usar sus notaciones. Ya les coloqué el material y ustedes ya tienen también el librito en la plataforma. Bueno, entonces, fíjense, voy a hacer con respecto a X y miro acá. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que los dos que le acompaña la X, que en este caso es un valor numérico y una variable, los dos van a ser constantes. Entonces, ¿cuánto va a ser la derivada de esto? Y la derivada de ese va a ser, entonces, directamente, es como si fuera que tengo un 2x al cuadrado, por decirlo. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 5 por 2, 10, x disminuye en una potencia y la y. ¿Por qué la y ahora usamos ahí a su lado? ¿Por qué? Porque esa es una constante. Si yo tenía, por ejemplo, acá un más, entonces ahí sí que iba a pasar. Ahí iba a tener solamente 10x. Pero en este caso, si me está diciendo que está de esta forma, entonces es un producto. Y si es un producto, entonces directamente esto para mí es una constante si estoy haciendo con respecto a y. Entonces lo que tengo es 10x e y. A ver si le pillan acá con la y. ¿Cuánto va a ser entonces mi derivada de la función con respecto a y? Entonces, esto es 5x cuadrado. Este para mí va a ser una constante y tengo la y. Es como si fuera que tengo 2y. Entonces, si voy a derivar con respecto a y, ¿cuánto va a ser 2y? Y va a ser 2. ¿Y quién es 2 ahora? 2 ahora para mí es 5x cuadrado. Entonces, su derivada va a ser ¿cuánto? Va a ser 5x al cuadrado. Ese va a ser entonces la derivada para con respecto a y. ¿Por qué? Porque así como les digo, todo esto que yo tengo acá es como una constante. ¿Se acuerdan la primera regla que usaron para cuando estaban derivando? Si tenían, por ejemplo, kx, entonces su derivada era solo k, o sea, solamente la constante. Cuando la variable original en la función tiene exponente 1. Entonces acá es lo mismo eso. Bueno, y ahí quedamos porque se cierra esto. Si por ahí tienen preguntas, al entrar me hacen, por favor.